teatro de operaciones. Por eso yo puedo ser el conductor estratégico a 15.000 kilómetros. No podría ser el conductor táctico. El conductor táctico es el Consejo Superior que está allá, dirigiendo el conjunto de las operaciones de la lucha en el propio teatro de operaciones. Y él debe de estar conectado con todas las fuerzas que accionan en cualquiera de los lugares y en cualquiera de las formas que esa acción táctica se realiza. Táctica es la lucha directa. Estrategia es la conducción de conjunto. ¿La lucha electoral es táctica o estratégica? Bueno, la lucha electoral es táctica. Ahora la orientación de eso lo da la estrategia. No se puede decir cuándo termina la estrategia y cuándo termina la táctica. Están ensambladas unas con otras. Y muchas veces, si no hay tiempo y es necesario, la conducción táctica toma una medida estratégica, la consulta después con el comando. Actúa a través de las directivas que él recibe del comando estratégico. Pero él actúa, él es el ejecutor de las decisiones estratégicas. El ejecutor en el teatro de operación, donde no está el conductor estratégico. Al mismo tiempo hay varios encuadramientos tácticos, digamos. Ay, sí, hay varios. Puede haber un comando general para manejar todo cuando es posible. Pero si no es posible, ya hay varios comandos tácticos que actúan por cuerdas separadas. ¿Por qué? Por ejemplo, en la situación nuestra, en la lucha táctica que hemos sostenido. Lo que pasa en Córdoba debe ser manejado por un conductor de Córdoba, porque no se puede manejar a 400, 500 kilómetros de la lucha táctica, hay que manejarla encima. En las circunstancias actuales, es preciso que todo el movimiento se movilice y se incorpore a la acción. La conducta es bien simple y el deber bien claro, que cada peronista, en todo momento y en todo lugar, haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. Los peronistas han de hacerse a la idea de que son ellos, y solo el esfuerzo y si es preciso el sacrificio. La peor de todas las actitudes es permanecer inactivo cuando el destino del país está en juego. Hemos hablado del desplazamiento generacional. Ello emerge de la necesidad insoslayable de mantener el estado juvenil del movimiento. Se trabaja normalmente para el futuro, y ese futuro, por fatalismo histórico y biológico, digamos así, corresponde a las generaciones jóvenes. Un movimiento que sea o que represente una revolución trascendente difícilmente puede ser realizado por una generación, sino por varias de ellas. La historia es bien clara en esto. La Revolución Francesa tuvo casi 30 años de preparación a través de los enciclopedistas. Ya 30 años es una generación. La Revolución Rusa, que tuvo como 60. El pobre Lenin, que fue el que se preparó todo eso, no pudo alcanzar sino una pequeña parte de la revolución y quedó marginado porque la generación que le sucedió lo reemplazó. Es indudable que esto da un derecho a la juventud, es decir, el derecho de intervenir en el quehacer actual, preparando el cambio generacional. Si no, los movimientos envejecen y mueren. Lo que se trata es precisamente de hacer ese cambio generacional a fin de que se remoce el movimiento, se perfeccione y se adapte a las nuevas etapas. Las revoluciones cumplen normalmente 4 etapas. La primera, que es la doctrinaria, son los enciclopedistas de los franceses y el Lenin en Rusia, en la Revolución Rusa. La segunda etapa es normalmente la toma del poder, o el golpe de Estado. Es Napoleón el 18 de Brumario y es Trotsky con los 1000 en Moscú. La tercera etapa es la etapa que da verdaderamente la ideología e inculca esa ideología. Es Napoleón en el Imperio y es Stalin en la Revolución Rusa.
O sea, la etapa, digamos, solamente con lindas palabras y también con otra acción que hay que meter. Y la cuarta y definitiva es la institucionalización de la revolución. Es la primera república francesa después de la revolución y es Khrushchev que anula el culto a la personalidad a fin de reemplazarla por la institucionalización. Claro, cada una de esas etapas lleva un largo recorrido en la historia y los mismos hombres difícilmente llegan. Entonces, esa preparación, diremos así, para las nuevas generaciones es lo que hemos llamado nosotros el transvasamiento. Es decir, es necesario ir preparando a los dirigentes, porque las masas evolucionan solas, ya cuando están imbuidas de una ideología y puestas en marcha por una doctrina. Las masas continúan, pero los dirigentes son los que deben ir evolucionando en sí y preparándose para las nuevas circunstancias. Esos dirigentes que se forman para las nuevas generaciones deben de ir bien en claro a través de una preparación humana acabada que permita dar continuidad. Es decir, que una generación pueda entregar sus banderas a la que le sigue, para que ella las haga triunfar, aplicándola de acuerdo con las circunstancias y el lugar en que eso ha de realizarse. Nuestras banderas de justicia social, de independencia económica y de soberanía nacional son inamovibles, por lo menos por un largo periodo de la historia serán inamovibles. Luchamos por eso. Esas banderas son tomadas por las nuevas generaciones que las prolongan en el tiempo. El fenómeno peronista es una demostración de esto. Nosotros hemos preparado bien a la juventud. Los chicos desde la cuna ya, la mamá iba inculcándoles esto, ¿no? La intervención de la mujer en la política y los derechos políticos de la mujer tiene su razón de ser revolucionario. Es decir, que nosotros pusimos a la mujer, ¿por qué? Porque entre el nacimiento y los 6 años se forma el subconsciente de los niños. Allí es donde hay que meter el peronismo. Lógico, porque a veces no se independiza jamás. Es lo que me decía que le pasaba a Vallejo con su abuelita. Es lógico. Esta preparación ya viene desde la niñez. Por eso algunos ni se imaginan y dicen, si esto no lo han conocido a Perón, si han nacido después que ya el peronismo había caído el 55, sí, bueno, pero nuestros enemigos encargados de hacernos buenos, como dice el famoso refrán español, detrás de mí vendrán los que buenos me harán, dice. Y es en realidad lo que ha ocurrido. Fenómeno que si la juventud desde la niñez está preparada en eso, la absorbe rápidamente y entonces se produce normalmente se produce el cambio generacional. Porque esa juventud comienza a crear y comienza a realizar. En política, que la conducción es un arte, se forman los dirigentes de la juventud, los dirigentes de conducción y los dirigentes de encuadramiento, que es lo que necesita la masa para su conducción en la vida táctica. Bueno, esa gente ya viene preparada, necesita un poco de conocimiento de la conducción y entonces se pueden desempeñar y desenvolver bien. Los viejos deben arrimar su experiencia, porque si ellos por egoísmo no le dan a la juventud esa experiencia, llega un momento en que biológicamente ellos desaparecen, de viejos se mueren, ¿y quién los reemplaza? De manera que ese egoísmo es sumamente negativo para la acción de continuidad de una revolución. Por eso esto, en este momento nosotros, los viejos, tenemos que pasar a nuestros jóvenes esa experiencia, porque a ellos les va a servir. Porque cuando llegamos a viejos sabemos mucho, pero ya no nos sirve para nada. Hay que pasárselo a los que les pueda servir. Entonces ese es el trasvasamiento generacional de que nosotros hablamos. Es la manera, sería, de continuar el proceso de conducción a través de... Natural. Es claro, es prolongarse y proyectarse al futuro. Y proyectarse racionalmente. Es decir, que esos jóvenes reciban una experiencia que ellos no tienen. Ellos siempre piensan y titubean por falta de experiencia. Yo siempre les digo que le metan nomás, porque peor que nosotros los viejos no lo van a hacer. Vea el mundo que les dejamos. Por macanas que hagan, peor que
lo que hemos hecho nosotros no lo van a hacer. Entonces, eso hay que darle slancio, como dicen los italianos, a la juventud, para que vaya adelante, que haga. Se van a equivocar, sí, bueno, pero nosotros también nos hemos equivocado en muchas cosas. Lo importante es que sepan bien dónde hay que navegar, ¿sí? Poner el punto hacia los grandes objetivos y preparar todo hacia esos grandes objetivos. Si eso se hace, el futuro está asegurado. El hecho de que en este momento el peronismo sea más fuerte que antes está indicando que el movimiento peronista es un movimiento del futuro. Y es un movimiento del futuro porque hace 25 años la primera generación, que ya en cierta medida ha sucumbido en un 80% aún dentro del movimiento, ha hecho su trabajo, pero hay otros que han recibido eso, ustedes, la gente que está ahora empuñando de a poco el bastón de mariscal que cada peronista lleva en su mochila. Naturalmente que el capitalismo, con su, diremos, su fuerza, que es el liberalismo, está luchando por no ceder, como los señores feudales lucharon con la Revolución Francesa tampoco para no ceder. Pero indudablemente los acontecimientos históricos del mundo nos están llevando a esa evolución, que ya es insoslayable, y que las 3/4 partes del mundo ya la han aceptado. Restan dos grandes focos de reacción. Uno, el capitalismo de Estado del imperialismo soviético, y otro, el capitalismo individualista del imperialismo yanqui, que en el fondo están totalmente de acuerdo. Yalta y Potsdam fueron los instrumentos del acuerdo. Por eso es posible invadir Santo Domingo con 20.000 marines con el ok ruso. Y poco después la fuerza de Varsovia ocupa Checoslovaquia con el ok yanqui. Están peleados, quizás enfrentados ideológicamente, pero políticamente están perfectamente de acuerdo. Bueno, contra ese acuerdo es que el tercer mundo lucha. Nosotros hace 25 años en la Argentina dijimos las ventajas de una tercera posición, tan lejana de uno como de otro de los imperialismos. Esto lo dije yo el año 44 en Buenos Aires. Cayó aparentemente en el vacío, pero han pasado 25 años y hoy las 2/3 partes del mundo están en el tercer mundo. Y hoy todos los continentes comienzan a integrarse, pero comienzan a integrarse con comunidades, ya con profundas ideas sociales. Y el tercer mundo se está integrando, y está más integrado de lo que muchos creen. Indudablemente que ese es el mundo del porvenir. No es el otro el mundo del porvenir. Los imperialismos cumplen por fatalismo histórico una parábola. Nacen, crecen, se desarrollan, envejecen, decaen y mueren. Y si no, miremos desde los fenicios hasta nuestro día, ¿qué queda de los grandes imperialismos? 4 o 5 columnas rotas, eso es lo que queda. Claro, queda un proceso civilizativo, o algunas veces negativo también, pero eso lo arrastra la historia y lo acumula en el futuro, porque las civilizaciones no son en compartimentos estancos, son verdaderas cordilleras que se van prolongando y aumentando. Es indudable que la conducción tiene siempre sus riesgos, porque es necesario arriesgar para obtener los resultados apetecidos. Pero en la conducción, todos los órganos de las distintas gradaciones tienen una misión. Yo en ese aspecto tengo mi misión. Para mí no es una cosa que la conducción pueda realizarse desaprensivamente, de acuerdo con las pasiones, los deseos o las circunstancias que le presentan a uno más. No, nada de eso se realiza sino a través de un análisis profundo y serio de cada uno de los asuntos que han de tratarse en la conducción. Mi misión, desgraciadamente, es la más ingrata del movimiento, porque indudablemente mi misión está en mantener los principios de la doctrina, en mantener la unión de todos los peronistas, en tomar las resoluciones estratégicas, es decir, en grande. Y cuarto, revisar las resoluciones tácticas que puedan tener alguna implicancia en el aspecto estratégico. Esas son las 4 misiones. Y yo, cuando analizo una situación de cualquier naturaleza, y bueno, yo tengo que
resumir toda mi acción a cumplir esa misión que tengo. Y si cada peronista hiciese lo mismo en todos los cargos que desempeña, muy bien, entonces no podría haber errores, porque cada uno cumpliría su misión como corresponde. Yo siempre he mencionado, a veces llega gente que, en fin, le es a uno desagradable, como todas las cosas en la vida, pero mi misión es aceptarlo, recibirlo, y aun cuando muchas veces ni lo recibiría o tendría ganas de darle un puntapié, tengo que darle un abrazo. Eso son excrescencias de la conducción política a la que el que está obligado a hacerlo y a cumplir su misión tiene que cumplirlo. Bien, en este sentido, para nosotros no hemos tenido nunca problemas en la conducción estratégica en lo referente a la masa. Todos los problemas están en el horizonte directivo. La masa es inconmoviblemente firme, ha asimilado la doctrina, la vive, la siente, es decir, no solamente la conoce nuestra doctrina, sino que la tiene inculcada en sí, la siente y la conoce. Bien, los dirigentes también, quizá mejor que ellos, pero en el horizonte directivo siempre hay intereses y facciones, hay grupos, intereses de grupo, intereses personales, que llevan a enfrentamientos y luchas. Mi tarea es la de llamarlos a todos, reconvenirlos algunas veces y largarlos de aquí, amigos, a que vayan a trabajar en las mejores condiciones. Indudablemente que esa tarea es una tarea que desgasta mucho y que ha de aprovecharse para hacer la crítica y hacer a veces la autocrítica, porque el que tiene que resolver, indudablemente que está siempre expuesto a cometer errores. Yo reconozco que en la conducción estratégica he cometido algunos errores que generalmente han sido porque me he apartado un poco de la misión. Lo que quiere decir que cuando uno cumple una misión racionalmente, es difícil que se equivoque. Pero, indudablemente, la conducción es un acto humano. Sí, el hombre está expuesto a desviaciones de una o de otra naturaleza. Sin embargo, yo tengo que confesar con toda franqueza que a pesar de todos los inconvenientes presentados durante la marcha de la conducción estratégica, he contado siempre con un apoyo suficiente y una comprensión amplia por parte de los dirigentes de la conducción política y de la subconducción sindical. Eso nos ha permitido llegar a esta altura de los acontecimientos con una organización que, si no es perfecta, es buena, porque en aspectos de organización muchas veces lo mejor suele ser enemigo de lo bueno. Por otra parte, ambicionar una organización perfecta en la conducción política es una cosa muy difícil. En política rara vez existe el orden. A lo que hay que acostumbrarse, en consecuencia, es a aprender a conducir también el desorden. En política es consustancial el desorden con la actividad política. En consecuencia, el conductor que quiera meterse en eso tiene que acostumbrarse a manejar el desorden. General, usted ha hablado muchas veces de aquellos dirigentes políticos o sindicales que merodean el poder. ¿El movimiento autoriza a colaborar, por ejemplo, con el actual gobierno? No, nosotros, en el orden personal, nosotros no podemos impedirle a ningún peronista que quiera ir, pero nosotros no estamos con ese peronista. Ese peronista es un desertor para nosotros. Si va a colaborar con el enemigo, es un desertor. Entonces, no solo no lo apoyamos, sino que los hemos expulsado del movimiento a la mayor parte de ellos.